mi amigo y compañero, el doctor Ramiro Cajiano Blanco. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ramiro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo Eh, estás? Muy bien. ¿Cómo podemos contarle a la gente, ¿no? De una forma así simple y directa, algo que era muy difícil, ¿no? Y que la Argentina logró entrar en el bloque de los BRICS, no solamente que pudo entrar, sino la importancia para la economía argentina, ¿no? Bueno, mira, vamos a usar una metáfora futbolística. Imaginemos que la Argentina iba ganando 3-2 contra Holanda y Holanda no hacía el tercer gol. No íbamos a los penales. Como Francia. Con Francia, digo, con Sí. Francia. Y no íbamos a los penales. Imaginemos que puede ser esa situación. Porque fue, digamos, la victoria a último momento. Ese día miércoles fue tan vertiginoso, pero tan vertiginoso, que como dijo Atilio Borón en una entrevista que le hicieron en el Destape, se fue a dormir con Argentina afuera y se despertó con Argentina adentro el jueves, ¿no? O sea, empezaron a aparecer los primeros rumores de lo que se llaman los Sherpas, ¿no? O sea, los equipos diplomáticos que son los que realmente trabajan, que son los grandes acuerdos y trabajan mucho, por eso se los compara con los Sherpas, con los porteadores o con los cargadores del Tíbet, viste que lo van a escalar todos del Everest, pero los que llevan la comida, las carpas, la ropa son los Sherpas. Los que conocen el terreno son los Sherpas. Y el miércoles a la mañana dijeron, bueno, sí, puede haber 5 países que van a ingresar a los BRICS y Argentina está entre los 5. Entonces imagínate, empezaron todo el mundo a festejar eso. Las primeras horas de la tarde o pasado el mediodía aparece la bomba, así. No entra nadie. No entra nadie, no va a haber nuevas incorporaciones. Lo único que va a salir de esta 15ª reunión de los BRICS que se hizo en Johannesburgo, en África, es un documento que va a dar las pautas para las futuras incorporaciones que recién podrán realizarse el año que viene cuando los BRICS estén bajo la presidencia de Rusia. Ahora que está con Sudáfrica, por presiones de los Estados Unidos y por muchos miedos de, de India, ¿no? India también tiene una relación muy compleja tanto con los países de los BRICS, con los BRICS, pero también con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya estaba la situación, decíamos, bueno, nos vamos con eso, nos vamos con que no entra nadie, y después aparece la embajadora la canciller, digamos, de Sudáfrica, en la radio Ubuntu, en la radio pública de Sudáfrica, diciendo, puede haber nuevas incorporaciones que se van a anunciar el jueves por la mañana. Y ahí aparece la lista de los 6 que van a entrar. Ya no eran 5, entra Etiopía también. O sea que entra Argentina, entra Emiratos Árabes Unidos, entra Arabia Saudita, entra Irán. Irán era, junto con Argentina, eran supuestamente los primeros en la lista para entrar. Entra Etiopía y me falta uno. Bueno, no me falta uno, son 6. Con lo cual, no solamente que ingresan, sino que ingresan más, y acaba dando un cimbronazo a nivel internacional que ha dejado medio noqueado a más de uno en la Casa Blanca, ¿no? Porque estaban esperando que fuera una reunión así, digamos, donde no ocurriera nada, donde, bueno, así una reunión que no va a pasar nada, y de pronto se encuentra con que hay incorporaciones que son 6, no son 5, sino que son 6, y entre ellas está uno de los países que ellos consideran el patio trasero, ¿no? Que es Argentina, ¿no? Porque no nos olvidemos que para los Estados Unidos nosotros somos el patio trasero donde van a buscar tienen la huertita, ¿viste? Que van a buscar las verduritas para la ensalada. Lamentablemente, ellos nos ven así. Entonces se les metieron en el patio trasero. Esto significa, por un lado, un gran espaldarazo para el gobierno de Alberto Fernández, que tiene más tranquilidad para llegar a fin de mes. No nos olvidemos que veníamos de momentos de operaciones a través de los saqueos, estos saqueos autoprogramados que, aprovechando un contexto de hambre y un contexto de pobreza, van organizándose. Estas operaciones, cuando nosotros hablamos de operaciones de las guerras híbridas o guerra de sexta generación, no se hacen de la nada, siempre se busca un contexto.
Siempre se busca un contexto y sobre eso se construye, por ejemplo, ¿no? Sobre el contexto, por ejemplo, quisieron hacer una revolución colorida en Irán el año pasado, en la época del Mundial, sobre un caso específico que fue real, de una mujer que terminó falleciendo en un hospital porque la policía de las costumbres y los buenos modales la llevó presa. O sea, eso existió, esa barbaridad ocurrió. De ahí, ahora el circo que se arma encima de eso es otra cosa. Acá el hambre que hay en Argentina, en los barrios más carenciados, eso es un dato de la realidad. Eso, por favor, no podemos desconocer eso. Ahora que después jovencitos que no son del barrio, que aparezcan en moto, muy parecido con lo que ocurrió en Bolivia, ya eso ya no es no es fruto de la miseria, es el aprovechar un contexto para a través de eso generar zozobras y crear, digamos, conflictos y esmerilar este gobierno para que no llegue de alguna manera, que es lo que Estados Unidos no quiere. Por un lado le da ese espaldarazo a Alberto Fernández, por otro lado le da un aliento impresionante a la campaña de Massa. Sí, Y por otro lado, quiere el discurso de Milei. claro. ¿Qué va a dolarizar ahora? Si entramos en los BRICS. O sea, ¿quién Milei va a decir no entremos a los BRICS? Le va a decir a la base económica que lo apoya, a Ernequian y a todos los empresarios, no vamos a hacer más negocio con China, que es nuestro primer socio comercial. Como él dice, no vamos a hacer más comercio con Brasil porque Lula es de izquierda. Eso no existe, eso no existe. No, y más teniendo en cuenta, digo, cómo cae en contradicciones, ¿no? Yo no lo nombro, trato de no nombrarlo al candidato de la extrema derecha, ¿no? Porque, bueno, viste que cuando le preguntaron a Urnequian, dijo, bueno, podemos tener, es como tener Estados Unidos la esposa y Rusia la amante, o China. Oye, Machirula la metáfora, pero es gráfica, ¿no? Sí, la tengo grabada, después te la voy a pasar. Eh, por acá la tengo. Y digo, esto de los BRICS, ¿no? Porque él dice que no quiere hacer negocio con los países comunistas, ¿no? Primero que Rusia no es comunista, segundo que Cuba, Venezuela no están en los BRICS y China, no podemos decir que es un país comunista. No, para nada. O sea, de última es un comunismo moderno que es más capitalista que muchos países, ¿no? Y País además, capitalista de una economía mixta con gran dirección del Estado, pero no deja de ser un país capitalista. Todas las multinacionales están en China. Solo que no pueden hacer lo que quieren. Tienen que hacer algunas cosas que son pautadas de antemano por el gobierno. O sea, el 50% se lo llevan, pero el 50% queda aquí, por ejemplo. O ustedes van a traer las fábricas, pero el know-how claro, de los productos quedan aquí. O sea, es digamos, en términos económicos, eso está muy lejos de ser el comunismo. es proteccionismo, ¿o Es no? proteccionismo. Algo como lo que hizo Trump también en Estados No, Unidos, el país más capitalista del mundo. tal cual. Inclusive lo que está haciendo en este momento el propio gobierno de Biden, que está destinando una fortuna, una fortuna, supuestamente para combatir la inflación, dándole subsidios a las empresas que vayan, que produzcan cosas ecológicas, pero que se instalen en los Estados Unidos. O sea, vengan acá. Se están yendo un montón de empresas de Europa, inclusive de Alemania, a los Estados Unidos, porque tienen energía barata, proporcionada por los Estados Unidos, y tienen exención impositiva en un plan de producción, como lo mismo que ellos quieren que nosotros no hagamos, es lo que están haciendo, ¿viste? No, lo pusiste tal cual, Fernando. No, y además quisiera, ¿no? Remarcar para que vos también nos cuentes, porque estaba leyendo, ¿no? Que las exportaciones desde las provincias argentinas y acá llegando, ¿no? Al interior de nuestro país, hacia estos 5 integrantes de los BRICS, totalizaron más de 25.300 millones de dólares solo el año pasado, ¿no? Mientras que las importaciones superaron los 35.300 millones, o sea que este año más del 29% de esas exportaciones argentinas tiene alguno de estos países como destino India, China y Brasil. Y esto lo señala el último informe de la Bolsa de Cereales de Rosario. No lo dice Página 12 o el Destape, ¿no? Es una Incluso información, Argentina. claro.
Eso que vos estás apuntando es una cosa que todavía no ha tenido los reflejos políticos, dado el centralismo porteño, que es muy grande. Porque esa, digamos, democratización de la producción no se ha visto en términos todavía políticos. No, me parece que las provincias no han conseguido todavía imponer todo el peso, salvo algunos manotazos de ahogado y muchas veces que no se saben para dónde van, por ejemplo, con lo que es el cordobesismo, ¿no? Todas esas ideas de los pero que no está muy bien diagramado, pero es un intento. Entonces yo calculo que eso que vos estás contando, que es realmente, primero le hace sombra a todo lo que es el complejo sojero de la Pampa Húmeda, que ese sí reside en Buenos Aires, porque tiene los campos en la Pampa Húmeda, pero tiene los apartamentitos en los barrios de Capital Federal. Y las Entonces, oficinas, ¿no? En Puerto Madero. exactamente, continúan siendo, digamos, porteñocentristas, ¿no? A pesar de que las riquezas las sacan del interior. Que básicamente tienen poder porque son los que traen divisas. Ahora el interior dice, no, nosotros también traemos divisas a este país, nosotros también podemos contribuir a la deuda externa. Y el FMI sabe de eso, el FMI se lo sabe muy bien a eso. Y el FMI también quiere cobrar, cuidado, no solamente quiere la deuda para extorsionarnos políticamente, también quiere cobrar porque también quiere hacer negocio. Para el FMI eso es importante. Pero me parece que eso se tiene que traducir mucho más en términos políticos de las propias provincias, que las propias provincias consigan imponer. Lo que ocurre que hace falta por ahí una cosa que me parece que las provincias no están haciendo, y lo mismo está pasando aquí en Brasil, es unificar una pauta mediática provincial, que de alguna manera no va a competir con los grandes medios hegemónicos de Buenos Aires, porque lamentablemente es así, pero va a crear una contranarrativa propia. Y eso es interesante. No puede ser que un catamarqueño sepa lo que el gobierno de Infran porque viene, digamos, traducido por las usinas de información de Buenos Aires. ¿Por qué no puede haber, por ejemplo, una red de canal de noroeste, por ejemplo? Una red de canales de televisión del noreste, por ejemplo, que tengan un lenguaje propio, hasta un colorcito propio en la forma de hablar. O sea, y eso me parece que los gobiernos provinciales deberían ser un poco más atentos, porque todo ese peso económico que está teniendo el interior, que no se ve tanto en Buenos Aires, tiene que traducirse de alguna forma en peso político. Y podemos comenzar por lo que se llama el soft power, ¿no? El soft power, el poder blando del poder de la comunicación, el poder de tener voz. Eso siempre fue así y tiene que volver a ser así. Y los BRICS ponen esto en juego nuevamente, porque como decís vos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a un loco de capital federal que dice que vamos a dolarizar o vamos a abrir esta oportunidad de oro que le dan a la Argentina de estar entre los 11 que van a encabezar un movimiento global de democratización del comercio mundial? Basta de hegemonía, basta de extorsiones del dólar, basta de extorsiones del sistema SWIFT y basta de tener que los americanos meternos en el juez Griesa en todos los rincones del mundo, porque no crean que los jueces, bueno, Griesa falleció, pero Griesa así, entre comillas, como para poner lo que fue, lo que nosotros lo sentimos en Argentina. Pero los jueces gríes, esos jueces de provincia, de comarca en realidad, ni de provincia son, se están metiendo en todo el mundo y le cobran fortunas a las empresas y a los empresarios por cosas que ellos dicen. Por ejemplo, le cobraron casi 2.000 millones de dólares de multa al banco francés Paribas porque prestó a una empresa francesa para que hiciera inversiones en Cuba. Entonces, pero ¿por qué no se puede hacer eso? Bueno, y son socios, ¿no? Mirá que es la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero ellos han creado una jurisdicción universal. Los Griesa son jueces del mundo entero ahora. ¿Por qué? Porque este sistema SWIFT. Alguna vez pasó el dinero por Nueva York, ¡pum! Le metemos Griesa. Le metemos los jueces Griesa que los tenemos preparaditos acá, ¿no? Por eso es muy importante esto que ocurrió. Es un No, verdadero simposio, ¿eh? claro, claro. Y volviendo a JM, ¿no? El candidato de Ujú. la extrema derecha, pero no solamente él, porque también Patricia Bullrich no quiere de alguna manera hacer negocios con Rusia o China, cuando recordemos cómo Orondo se presentaba, Mauricio Macri, estoy en Sudáfrica, ¿no? Invitado a asistir a los BRICS, ¿no? Al encuentro de los BRICS. Entonces, hay una doble vara. Digo, cuando ellos eran gobierno,
querían entrar y no pudieron, y ahora, bueno, lo vamos a demoler. Sin contar los grandes negocios. El papá de Mauricio Macri pasó los últimos años de su vida haciendo negocios en China, ¿no? Haciendo negocios en China con los chinos. Y ellos también hicieron negocio. Cuando pusieron las lámparas ecológicas que gastaban menos, las importaron de China y los importaron los amigos de Mauricio Macri. Bueno, acá en ¿No? Jujuy, acá en la provincia de Jujuy, sin ir más lejos, Gerardo Morales ha hecho muchos negocios, ¿no? Con los chinos, incluso aquí en Cauchari, ¿no? Que todavía siguen esos negocios. Entonces está una contradicción realmente muy grande dentro de Juntos por el Cambio con este tema. A mí lo de JM me parece que es un poco más pícaro, más pillo que lo de la Pato. Lo de la Pato me parece, como decíamos, yo viví mucho tiempo en Venado Tuerto y ahí en Venado Tuerto decían que algunas personas eran como los tractores, ¿no? Tenían mucha fuerza pero pocas luces. Entonces a mí me parece que al Pato le pasa eso, cuando la sacás de las frases o 4 o 5 frases cocheadas que ella repite, no sabe para dónde ir. No le Entonces, llega agua al tanque también sería por una eso frase de significa cambio. a los norteamericanos diciéndole que no nos vamos a estar con China, no vamos a entrar a los BRICS, iba a agradar, sí, agradaba a los americanos, pero no agradaba al empresario argentino que estaba en ese consejo, en esa reunión. El JM fue un poquito más, viste, bueno, no, sí, yo no haremos, pero que los empresarios quieran, no pueden hacer. Bueno, pero para, ¿qué está diciendo? No existe como Estado, no, pero los empresarios sí, porque ¿en qué moneda se van a liquidar? Una de las resoluciones, nuevamente, una de las resoluciones de los BRICS, de la 15ª reunión ahora de los BRICS, de la cumbre, fue negociar en monedas nacionales y desdolarizar, no usar el dólar como moneda de intercambio. E inclusive el nuevo banco de los BRICS, que ahora cosas de la historia maravillosas, Fernando. Dilma Rousseff está revolucionando todo eso y esta semana salió la resolución del Tribunal 1 de Brasilia diciendo que Dilma Rousseff ni siquiera las manganetas contables que le dijeron que había hecho las hizo. El que la hizo fue el vicepresidente golpista. O sea, Claro. la justicia de eso que no era delito, eso que no era delito, que era una chicana jurídica, ahora salió esta semana la resolución judicial de que ni eso había cometido. O sea, fue una injusticia absoluta. Una mujer que tuvo que soportar las torturas de la dictadura en el cuerpo. Y cuando digo en el cuerpo, digo en las partes íntimas del cuerpo, porque fue torturada de una forma monstruosa. No quiero decir cómo fue, porque es realmente, se me pone la piel de gallina de solo saber las cosas que le hicieron con roedores, por ejemplo. Tremendo, Eh, tremendo. y después le hacen el impeachment y ahora va a ocupar posiblemente uno de los lugares más importantes de la historia. La historia va a hablar de Dilma Rousseff, del lugar que está ocupando en el nuevo banco de los BRICS, donde lamentablemente ahora todavía se sigue utilizando el 70% está en dólares, pero la idea es de que vaya siendo cada vez menos y que los préstamos se den en monedas que no sean el dólar. Con lo cual, esto ha acelerado muchísimo la caída de la hegemonía del dólar y de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? ¿Mañana los Estados Unidos se van a la quiebra? No. Pero lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en 60, 50 años, va a ocurrir en 7 u 8 años. Los tiempos después del conflicto bélico en Ucrania, del ingreso militar, de la invasión hasta podemos decirlo, ¿no? Porque fue de alguna manera, en términos técnicos estrictos, fue una invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Aceleró todos los tiempos. Estamos viviendo tiempos vertiginosos. Lo que han ocurrido en estos 2 años pensaban que iban a ocurrir en 25 años. Entonces, y los BRICS es esto. Y ahora los BRICS, en el 2024, en el año que viene, va a entrar más gente. Eso es importante, ¿no? Remarcar países como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Irán y Arabia Saudita, que hace siglos que se vienen tirando con piedra, porque, peleándose por todo. En este momento, no solamente que han conseguido restablecer las relaciones diplomáticas, sino que han entrado en los BRICS, a pesar de que entran 3 países, porque entre Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y que a la India no le gustaba 3 países musulmanes, porque la India tiene un gran problema con los musulmanes, no le gustaba. Ahí le dijeron, no, quédate tranquilo que vamos por otro camino, esta es otra instancia, por eso se demoró tanto para salir.
Y eso, ¿qué significa eso en términos prácticos, digamos, geopolíticos? En términos de la paz, significa, bueno, primero, terminar una hipótesis de conflicto inmensa que viene desde hace años, más o menos como lo que hizo Alfonsín con Sarney cuando lanzaron las bases para el Mercosur, que terminamos con esa idiotez de nuestras élites de pensar que Argentina y Brasil tenían hipótesis de conflicto, que viene desde la época de que ni éramos países, ya venía la época del imperio de la corona portuguesa y la corona española, ¿no? Desde disputas, visiones de mundos centenarios que ni siquiera eran nuestras, que las heredamos y no supimos resolverlas. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado, la parte de Yemen, que estaban las distintas facciones luchando entre sí, dejando al pobre en la miseria, con una miseria impresionante. Un tema de que muy poca prensa, ¿no? Habla. Impresionante. Y era uno lo apoyaba Irán y el otro lo apoyaba Arabia Saudita. Hicieron los acuerdos y dijeron, bueno, paremos la situación en Yemen, que vuelva a Yemen a recibir ayudas humanitarias y vamos a hacer un camino para Yemen. Resolver la situación de Siria, que también pasaba lo mismo. Un sector estaba con el presidente de Siria y otro sector estaba en contra. Ahora, bueno, no solamente que pudieron unificar, como que también Siria entró después del 2011, que fue expulsado, volvió a entrar en el grupo de los países musulmanes, lo cual significa poder recibir ayuda, tener trato diplomático, hasta en la vida de las personas. Bueno, todo eso a partir de una democracia de la amistad y no lo que hace el imperio norteamericano, que lo heredó del imperio inglés, que es una mala lectura de lo que hacían los romanos, del divide y gobernarás. Porque lo único que han sabido hacer hasta ahora es eso, divide y gobernarás. A mí me parece, ya que nombrás a Estados Unidos y por elevación a su papá Reino Unido, ¿no? Excelente lo que hizo la República de Sudáfrica, ¿no? En ser uno de los primeros socios del BRICS, ¿no? Poder cortar de alguna manera con el Commonwealth y poder ir a otro nivel, ¿no? A nivel mundial, porque esto no estamos hablando solamente de economía, que es, bueno, lo más importante, pero es mucho más que la economía. Vos diste el clavo, porque la mayoría de la gente piensa que nada más que son negocios o son business, como se dice. No son negocios. Es una nueva forma de gobernanza, porque los BRICS, y por eso inclusive era esta idea de incorporar nuevos socios, sí o no, porque cuando se va ampliando, los socios que están pierden poder relativo. Ahora no son 5 los que... No, la división antes eran 5, el poder cada uno tenía el 20%. Ahora se va a dividir por 11, o sea que va a tener menos del 10%. Fíjate, tiene la mitad de poder. ¿Por qué? Porque en los BRICS cada uno tiene la misma participación que los otros. A diferencia de la ONU, por ejemplo, que está la Asamblea General, que es un país un voto, pero que las resoluciones no tienen casi cumplimiento. Vos fíjate que la mayoría, todos los años se vota una resolución en contra del bloqueo de Cuba. Son 190 a favor, 3 en contra, 4 en contra a veces, ¿no? Estados Unidos, Israel, Inglaterra y a veces Ucrania. Y por ahí algún otro, pero siempre así. O sea, depende del gobierno, como fue Brasil durante Bolsonaro. Claro. ¿No? Argentina con Macri. No se cumple, porque el bloqueo sigue. Entonces, las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas, es una cuestión, digamos, pírrica. Sí, ganamos, pero no tenemos, no nos dan el premio. Después tenemos el Consejo de Seguridad, que bueno, que ahí está un poco más, se discute y todo lo demás, pero termina decidiendo 5 que tienen el poder de veto. 5 son los super, que por más que el Consejo de Seguridad resuelva por casi mayoría, si uno no está de acuerdo, esa resolución no tiene sentido. Entonces, ¿qué tipo de organismo que ha conseguido ha conseguido la paz la ONU en los últimos tiempos? Digamos, desde el 91 para acá, ¿consiguió resolver algún problema algún conflicto? Recordemos que la antecesora de la ONU era la Sociedad de las Naciones, creada
después de la Primera Guerra para evitar una Segunda Guerra. ¿Y por qué fracasó la Sociedad de las Naciones? Justamente porque no consiguió su objetivo, su principal cosa que era evitar la guerra. Entonces, muchos están hablando que si no se cambia la forma de instrumentar las Naciones Unidas, está destinada al fracaso, destinada al fracaso. Y los BRICS emergen con otra forma de ver las cosas. Todos tienen la misma participación, inclusive en el Banco de los BRICS. Argentina va a ver cómo va a poner la plata para poder integrarlo. Se buscará un mecanismo, claro, pero que todos tienen partes iguales, no como por ejemplo que el FMI, que Estados Unidos tiene el 16%. Bueno, pero el 16% es la minoría. No, es el 1% más que le permite vetar cualquier cosa, porque para que se pueda resolver cualquier cosa se necesita el 85%. O sea que si Estados Unidos dice que no, nunca se llega al 85%. Tenemos el 84%. Todos los países que conforman el FMI, China, porque el FMI está compuesto por todos los países, dice, le vamos a prestar a Fernando Valderaki $1 millón. Estados Unidos dice, no, mi voto tiene el 16%. Para ponerlo así en términos más populares, ¿no? Pero es así. Y ese es el FMI. O sea, el mundo entero está por el dinero ahí, pero el que decide es Estados Unidos. Así es, y bueno, entonces recordar que bueno, la Argentina y los nuevos integrantes van a estar a partir del año 2024. Ahora, ¿qué pasará si yo no lo creo? Pero no creo que gane un presidente que esté en contra. Estoy seguro que aquí el presidente que va a ganar va a ser Sergio Massa y la Argentina va a poder disfrutar, ¿no? de esta nueva estrategia a nivel global, ¿no? Mira, supongamos por vía de hipótesis, cosa que como yo concuerdo con vos que no va a ocurrir, que gane alguno de los otros dos candidatos que no sea Massa, no van a poder decir no a los BRICS. No van a poder decir no a los BRICS. Porque la Argentina no tiene a quién venderle. Si nosotros dijéramos, bueno, no le vamos a vender a los BRICS porque le vamos a vender a la Unión Europea, le vamos a vender a Estados Unidos, bueno, ahí se podría hasta pensar en esa posibilidad. Pero Estados Unidos está en una crisis muy grande y que se va a agudizar mucho más el año que viene, y todos están pronosticando que se va a agudizar mucho más en el 2025. Una crisis profunda por problemas estructurales de la economía interna de los Estados Unidos. Más allá de esta cuestión del dólar, que va perdiendo cada vez su primacía como moneda de intercambio, con lo cual no permite que los Estados Unidos emitan dólares para, digamos, blanquear su déficit fiscal. Pero la Unión Europea, digamos que también es el otro gran, digamos, mercado fuera de los BRICS, también está en crisis. Si este año la locomotora, que es Alemania, consigue un 0% del PIB, o sea, que no decrezca, que no decaiga el PIB, para ellos eso es un éxito, porque todo marca que están en recesión económica. Y el año que viene puede agudizarse más. Y cuidado con que no les venga un invierno duro, porque el año pasado tuvieron la suerte de que la naturaleza les brindó un invierno que fue más una primaverita que un invierno, que pudieron, digamos, llevar adelante la falta de gas y la falta de otras formas de calefacción, porque hasta la leña le compraban a Rusia, hasta la leña para la chimenea, para los hogares. O sea, pero no hay otra alternativa, no hay otra alternativa, porque no hay otros mercados. O vos haces comercio con los países de los BRICS, o no hay otras alternativas. Lo está viendo Europa, que quiere desacoplarse de China, y no puede porque cuanto más se desacopla, más cae la economía. Inclusive por eso que Macron se quería colar, se invitó solito. Yo digo, no tiene cara, es muy cara dura, ¿viste? Así Se es. invitó Bueno, solo. lo vamos a seguir charlando. ¿Qué te parece la Dale. semana que viene? Porque esto da mucha tela para cortar. Bueno, lo de Macron aparte. Y bueno, y después, cómo sigue el tema entre Argentina y Brasil, que ahora va a estar mucho más fluido las negociaciones, ¿no?
Y las perspectivas para Brasil, porque Brasil no se podía permitir que otro gobierno como el de Mauricio Macri, que ninguneó al Mercosur y para meterse en otras aventuras de integración regional que estaban más mirando a Estados Unidos que Latinoamérica, como el Grupo de Lima. Brasil no puede darse ese lujo. Brasil necesita un socio que sea confiable. Y en este momento el único socio confiable se llama Massa. Seguimos la próxima. Exactamente. Bueno, un placer como todos los sábados. Bueno, pero vamos a seguir el sábado que viene, porque además, bueno, tenemos un par de meses donde hay que explicarle o recordarle a la gente, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? No porque nosotros seamos masistas, sino porque queremos que le vaya bien a la Argentina y porque tiene que ganar Unión por la Patria. Un abrazo, Fernández, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Abrazo grande, Ramiro Cajiano Blanco, para la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa, la verdad